Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más caóticos, contradictorios y a la vez más importantes de la historia de España, el reinado de Isabel II. Fue una época de auténtica locura política, sí, pero también fue el momento en que España, a trompicones y casi sin querer, empezó a construir sus cimientos como país moderno. Y es que, para entender a la protagonista de esta historia, lo mejor es empezar por su apodo. No le llamaban la Grande ni la Magnífica, la llamaban la Reina de los Tristes Destinos. Un título cargado de melancolía que ya nos dice casi todo lo que necesitamos saber. Su vida y su reinado estuvieron marcados por la inestabilidad y, por qué no decirlo, por la mala suerte. Y aquí está la gran pregunta, la que lo enmarca todo. ¿Cómo es posible que una monarca, de la que todo el mundo sabía que no tenía grandes luces para la política, acabase presidiendo una transformación tan bestia? Pues esa paradoja, ese contraste, es precisamente la clave para entender el complicadísimo siglo XIX español. Venga, para empezar a desenredar este lío, lo primero es conocer a la persona. Porque en su caso, su historia personal y los problemas de España estaban totalmente entrelazados. No se puede entender lo uno sin lo otro. A ver, es que la cosa empieza mal desde el minuto 1. La nombran reina con solo 3 años. 3. Su legitimidad es cuestionada. ¿Y qué pasa? Estalla una guerra civil brutal, la primera guerra carlista. Encima, crece sin que nadie se preocupe de darle una formación para gobernar, rodeada siempre de grupitos de poder, las famosas camarillas, que eran básicamente cortesanos, curas y supuestos amantes que le decían lo que tenía que hacer. Y si a todo este cóctel le añadimos un matrimonio desastroso con su primo, pues tenemos el retrato perfecto, una reina sin ninguna herramienta para gobernar un país que estaba a punto de explotar. Claro, si la reina en realidad no gobernaba, ¿quién lo hacía? Pues aquí es donde entra el verdadero poder de la época. Los que de verdad cortaban el bacalao, los militares. A ver, en teoría, sobre el papel, había dos grandes partidos que se iban turnando. Por un lado, los moderados, conservadores, gente de orden que quería una reina fuerte. Por otro, los progresistas, más reformistas que querían limitar el poder de la corona. Pero, y aquí está lo crucial, en la práctica estos partidos eran muy débiles, no tenían una base social real. Y esa debilidad política tiene un nombre: pretorianismo. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues muy fácil, que las decisiones no se tomaban en el Parlamento, se tomaban en los cuarteles. El poder no se ganaba en las urnas, que por cierto solían ser un fraude, se ganaba con un pronunciamiento, vamos, con un golpe de estado militar. Y estos señores son los verdaderos protagonistas de la política de la época, los espadones. Generales como Narváez, Espartero, O'Donnell, ellos eran los que de verdad movían los hilos. Si les gustaba un gobierno, lo apoyaban. Si no, lo tiraban. Así de simple. La reina y los políticos al final eran poco más que marionetas en sus manos. Y claro, esta inestabilidad se ve perfectamente en las leyes. Imaginen un país donde las constituciones son como pañuelos de papel, de usar y tirar. Cada vez que un general daba un golpe, ¡hala!, constitución nueva. La que más duró fue la de 1845, de los moderados, que irónicamente le daba muchísimo poder a la corona, una corona que en realidad no lo ejercía. Pero y aquí viene lo más increíble de todo este periodo. Mientras los políticos y los militares jugaban a su juego de tronos particular, por debajo, España estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Dejemos la política un momento y hablemos de economía. Fijaos en estas fechas. Parece mentira, pero en medio de tanto caos se aprobaron leyes que iban a cambiar el país para siempre. Se crea la Guardia Civil para poner orden en el campo. Se venden las tierras de la Iglesia y los ayuntamientos para que el dinero empiece a moverse. Se crea un sistema educativo nacional por primera vez. Y sobre todo, la gran revolución. Llega el ferrocarril. 3.000 kilómetros. Ojo al dato, 3.000. Esto no es solo un número. Es mucho más. Es la creación de un mercado nacional de verdad, por primera vez en la historia. Es conectar un país que hasta entonces vivía de espaldas, con regiones totalmente aisladas. El tren fue el auténtico motor de la modernización. Y claro, si cambia la economía, cambia la sociedad. El viejo mundo de nobles y campesinos salta por los aires. Por arriba nace una nueva clase alta, una mezcla de los aristócratas de siempre con los nuevos ricos de la banca y el ferrocarril. Y por abajo, en las fábricas de sitios como Cataluña, aparece una nueva clase social, el proletariado, la clase obrera. España entraba de cabeza en la sociedad de clases. A ver, recapitulemos. Tenemos un país que se moderniza económicamente a toda velocidad por un lado, y por otro un sistema político corrupto anclado en el pasado e increíblemente inestable. ¿Qué pasa cuando juntas esas dos cosas? Pues que la olla a presión, tarde o temprano, explota. Y la explosión llegó a finales de los años 60, en forma de tormenta perfecta. Se juntó todo. Una crisis económica brutal, con el pinchazo de la burbuja del ferrocarril y hambre por las malas cosechas.
una crisis política con una reina totalmente aislada y en manos de los políticos más reaccionarios. Y como consecuencia, toda la oposición, desde los más moderados hasta los más radicales, se une en el exilio con un único objetivo: echar a los Borbones. Y toda revolución necesita un buen eslogan. Y este es buenísimo. ¡Viva España con honra! Fijaos, no era un grito solo político, era sobre todo un grito moral. Era una forma de decir: estamos hartos de la corrupción de la corte, queremos un país limpio y decente. Un lema potentísimo que unió a muchísima gente. Y el final fue visto y no visto. Todo pasó en apenas 10 días. Unos barcos se sublevan en Cádiz, hay una sola batalla importante cerca de Córdoba, la de Alcolea, y se acabó. La reina, que por cierto estaba de veraneo en San Sebastián, ni siquiera intentó volver a Madrid. Cogió sus cosas y cruzó la frontera a Francia. Su régimen se vino abajo como un castillo de naipes. Y cuentan que al cruzar la frontera, la reina dijo esta frase: «Creía que tenía más raíces en este país». Es una frase tremenda, porque te lo dice todo. Demuestra la desconexión absoluta que tenía con la realidad de un país que había cambiado por completo bajo sus pies, sin que ella, al parecer, se hubiera enterado de nada. Muy bien, la reina ya está en Francia. Caso cerrado. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué quedó de su reinado y de la revolución que acabó con él? Vamos a ver ese legado, que es, como todo en esta historia, bastante complicado. Pues la marcha de Isabel II abrió la puerta a un periodo fascinante y súper convulso, el Sexenio Democrático. 6 años que fueron un auténtico experimento político, el primer intento serio de establecer una democracia de verdad en España. Y ojo, que la gloriosa, como se llamó a esta revolución, trajo cosas que eran ciencia ficción unos años antes. Sufragio universal masculino por primera vez, libertades totales de prensa, de religión, de reunión y, sobre todo, se rompió un tabú. Demostró que la soberanía estaba en la nación y que si un rey no servía, se le podía echar. Pero como siempre, hay una de cal y otra de arena. El sueño democrático del sexenio fracasó y acabó con la vuelta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel. Pero por otro lado, las infraestructuras, el tren, los bancos, eso se quedó. Así que el punto final es este: el reinado de Isabel II dejó una España con un cuerpo moderno, pero con un esqueleto político muy, muy frágil. Y creo que esta frase final lo clava, lo resume a la perfección. Isabel II fue la reina de esa transición, de ese querer y no poder. Un reinado caótico, sí, corrupto también, pero bajo el cual, casi por accidente, se pusieron los cimientos de la España contemporánea, con todas sus contradicciones y conflictos que nos acompañarían durante casi un siglo más.